buenas noches para todos ustedes, amables oyentes de su programa Biblia y Comunidad, un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, aquí desde su emisora del Minuto de Dios. Pues bien, como cada viernes nos disponemos a preparar desde ya el Evangelio del próximo domingo. Les habla el Padre Wilton Sánchez, profesor de este Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, y como siempre, pues queremos ofrecerles a ustedes las pistas, los elementos fundamentales para interpretar la palabra que leemos de manera muy especial cada domingo. Nosotros tenemos cada semana 2 productos especiales referentes al Evangelio del domingo. En primer lugar, un corto video de unos 7 minuticos en los cuales desde el Instituto Bíblico explicamos el Evangelio del domingo. Y es realizado por uno de nuestros profesores expertos en Biblia. También tenemos además pues este programa que a través de la radio quiere ampliar a cada uno de ustedes los principales elementos que necesitamos para conocer el significado del Evangelio precisamente del domingo. Pues bien, para este domingo, que corresponde al 28º domingo del tiempo ordinario, nos acompaña el profesor Héctor Molano Cortés. Profesor Héctor, muy buenas noches. Y muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación nuevamente al programa. Gracias por esta oportunidad. Y también invitarles a todos a que estén atentos con sus Biblias en mano para que puedan seguir la lectura, para que puedan subrayar, tener estas inquietudes que surgen siempre cuando nos adentramos en la palabra y podemos mirar un poco más cómo aplicarla a nuestras vidas y qué ver o qué nos quiere mostrar, en este caso el Evangelio de Lucas, sobre la vida, sobre Dios, sobre Jesús. Gracias, padre. Bueno, profesor, pues bien, usted ya nos adelanta lo que saben nuestros oyentes, es decir, que el Evangelio de este domingo también estará tomado del Evangelio de Lucas. Y específicamente, profesor, cuéntenos, para que los oyentes en su casa vayan tomando su Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, y lo abran en qué capítulo y en qué versículos, profesor. Sí, gracias, padre. La idea es que estemos en el capítulo 17, Lucas capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Repito, Lucas capítulo 17, desde el versículo 11 al versículo 19. Yo creo que lo más importante es que inicialmente lo leyéramos para que nos diéramos una idea. No importa la versión que usted tenga en su casa, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, etcétera, la Biblia que usted tenga, que esté preparado para seguir la lectura que vamos a hacer. Bien, profesor, entonces usted díganos cómo vamos a proceder en este programa para que nuestros oyentes pues puedan conocer en profundidad lo que alcanzamos en este Evangelio. Sí, gracias, padre. Entonces voy a leer el texto y luego pues tengo dos apreciaciones particulares, como 2 divisiones mayores del texto, y haciendo el énfasis o mostrando lo que quiere seguramente mostrarnos el evangelista a través de este pasaje. Entonces voy a permitirme leer. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, del Evangelio de Lucas, el capítulo 17, el versículo 11 al 19. Dice así: de camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús,
le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es un texto del Evangelio muy, pues bueno, todas las partes del Evangelio son muy interesantes, pero digamos que hay inicialmente un llamado por sanidad, un clamor que le pide a Dios, que le pide que por favor lo sane. Y ese clamor uno lo ve en el versículo 12, en el versículo 13, y también ve de alguna manera una gratitud de esta persona, o una sola persona en el 15 y el 16, y hay una respuesta de Jesús, o sea, hay una interacción de las personas que tienen la dificultad, y hay una respuesta de Jesús. Primero solicitan el milagro, posteriormente hay una adoración, y hay 2 respuestas de Jesús. Aquí es importante recordar, Padre y queridos radioescuchas, que el Evangelio de Lucas es un evangelio que está dirigido esencialmente a personas que están en sufrimiento. Encontramos muchos pasajes donde hay sanidades, donde hay curaciones, donde Jesús está atento de los más desfavorecidos. Digamos que uno encuentra muchos pasajes en el Evangelio de Lucas sobre este aspecto. Y profesor, ahí entonces, en lo que usted nos está comentando de sobre todo esa primera parte de las personas que buscan la intervención de Jesús, podemos notar que esa petición es común y en muchos lugares del Evangelio se repite, ¿no? Como le dice, ten compasión de nosotros. Eso tiene algún significado y como que hay otras personas que en el Evangelio le dicen así a Jesús, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Hay varias partes en los Evangelios donde se clama, una de ellas perfectamente, o sea, lo que dice el Padre. Hay varios pasajes en la Biblia, en los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo están los 2 ciegos, está la mujer cananea, está un hombre que pide por su hijo que está como lunático, no sé, están algunos otros ciegos en el Evangelio de Mateo. Por su parte, en el Evangelio de Marcos está, por ejemplo, el ciego Bartimeo. En Lucas está el pobre de la parábola del rico y el pobre. Y aquí en Lucas tenemos también un ciego, y ahora tenemos a estos leprosos. Entonces, vemos que más o menos está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces donde más o menos se menciona este tipo de petición. Otra cosa interesante, Padre, es que la manera en cómo entra el texto de camino a Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, esa expresión siempre es una expresión de ingreso a movimientos geográficos. O sea, el Evangelio nos muestra con estos movimientos cómo Jesús pues transita por todos los lugares. Entonces, digamos que es una, ¿cómo les digo a los radioescuchas para que no suene tan técnico? Como que es una entrada de un nuevo pasaje. La manera en griego pues muestra que esta es una forma típica de Lucas para decir, bueno, aquí va a haber un movimiento. Pero lo interesante de este movimiento, Padre y queridos radioescuchas, es que dice que pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Eso, profesor Héctor, de pronto expliquémosle a nuestros oyentes para que se haga un mapa geográfico mental en la cabeza, en nuestra mente, la relación entre Jerusalén, Samaria y Galilea. Sí, es muy interesante, Padre, porque resulta Israel, digamos, está dividido de alguna manera pues por el río Jordán, a lo que queda, digamos, paralelo de alguna manera al mar Mediterráneo, y Jerusalén, digamos, que está en la parte como de abajo, sur, ¿no, profe? Sur de
en la parte sur. Y resulta y pasa que Samaria era una región que, digamos, muchos trataban de evitar, por ejemplo, los judíos que eran ortodoxos, trataban de evitar pasar por Samaria cuando estaban en la parte alta de Israel y no querían cruzar por Samaria porque lo que pasaba es que ellos se consideraban impuros. Los samaritanos los consideraban impuros. Pero hay una cosa muy interesante, es que diga que esté entre los confines entre Samaria y Galilea, para algunos autores indica que no quiere, digamos, ubicar que los leprosos son de una región o de otra, sino que más bien lo más probable es que los leprosos sean de ambas regiones, O sea, lo que está diciendo es que probablemente los que están enfermos crearon vínculos de unidad a través de la enfermedad, o sea que la enfermedad superó la barrera teológica, por así decirlo, en este momento, la barrera cultural que tenían entre samaritanos y judíos. Muy interesante, profesor, profesor, qué pena que lo interrumpa, ¿no? Pero pues para nuestros oyentes, recalcarles la importancia de esto que usted nos manifiesta, y es cómo estas personas que estaban en disputa permanente teológica, quienes tienen la verdad, y me acuerdo incluso de la samaritana en el Evangelio de Juan, que nos manifiesta cómo dice: vea, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Tienen diferencias religiosas, teológicas importantes, pero qué bonito cómo la necesidad de Dios nos une, como unió en este caso, y usted nos lo deja ver muy claro, a los leprosos. Sí, padre, gracias por el énfasis. Sí, entonces les decía que para los judíos que estaban completamente comprometidos con un fariseísmo, digamos que equivocado, que es tratar de buscar la voluntad de Dios a través de una cantidad de ritos que de pronto lo hacían con alguna buena intención, pero se llenaban de motivos para alejar a algunas otras personas. Digamos que los samaritanos no eran las personas elegidas. Entonces, digamos que lo interesante en los evangelios, padre y queridos radioescuchas, es que muchas veces el Señor Jesús se da cuenta o muestra a estos judíos o a estos fariseos que son tan fanáticos, que los samaritanos terminan teniendo más fe que aún los mismos judíos que se supone que la tenían. Entonces, lo primero que tengo que decirles es eso. Primera cosa, la de camino a Jerusalén es un ingreso a un pasaje que nosotros lo llamamos una perícopa típica en el Evangelio de Lucas, con la expresión griega. Entonces acá hay un nuevo movimiento geográfico que tiene. Luego nos ubica que va camino a Jerusalén. Como les decía, los judíos normalmente preferían cruzar el río Jordán hacia el sector occidental, cruzar por el sector occidental por la zona más desértica, y luego sí volver a ingresar hacia el costado occidental a Jerusalén. Como cuando uno ve a una persona con la cual no quiere saludar hoy día, ¿no? Que se cambia de acera. Ellos se cambiaban de lado del río para no pasarse con los samaritanos. Exactamente, padre. Así tal cual. Entonces, lo que hacían era simplemente evitar este movimiento. Ahora, como el padre lo mencionó en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria. Pero digamos que aquí en este caso particular no nos quiere mostrar ese tipo de cosas, sino que nos quiere mostrar como ese límite, y nos está uniendo, como les decía, a las personas que están con esta profunda debilidad, con este dolor. Entonces el dolor hizo que, digamos, las pequeñas diferencias teológicas, por así decirlo, los termina uniendo. Esto es muy interesante porque hay a veces unas peleas tontas, porque a veces son peleas tontas por detalles. No estoy hablando de cosas substanciales, pero hay cosas de detalles que dañan relaciones, y a veces lo que pasa es que frente a un dolor están unidos en el dolor por el mismo problema. Entonces acá está lo que quiere mostrar el texto, que hay una unidad a través del dolor.
Entonces, dice luego el versículo 12, que estamos en la parte del clamor, al entrar a un pueblo salieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a distancia. Bueno, acá eso es otra cosa que hay que mencionar, Padre. Pararse a distancia, pararse a distancia. Lo que pasa es que la lepra, quizás lo dije en algún momento en algún otro programa, la lepra es la manifestación física del pecado. Digamos, eso es lo que ellos consideran, ¿no? Lo que ellos consideran es que la lepra, estas enfermedades en la piel, que podría ser inclusive lepra o sarna, cualquier cosa que tuviera algo en la piel, porque no sabían detectar exactamente, pues, ¿cómo se llama? Las bacterias y todo este tipo de cosas, pero todas estas enfermedades que eran visibles en la piel, para ellos era una manifestación clara del pecado. O sea que la lepra, por así decirlo, es la muestra de lo que el pecado hace para ellos. Entonces, cuando una persona era leprosa, la persona, según Levítico, la persona tenía que estar lejos, tenía que alejarse, y hay algunos que dicen que la persona tenía que gritar para que todos se alejaran a una distancia prudencial, y que no estuviesen cerca ni nada de esas cosas. Y si ustedes son contemporáneos míos y vieron la película Los 10 Mandamientos de Charlton Heston, a alguna de esas personas le da lepra y la tienen que enviar lejos. Y es muy interesante ver cómo el amor hace que vuelva por encima de la lepra, va a este lugar. Bueno, solamente para ilustrar. El punto es que el leproso no puede estar cerca en contacto porque va a contaminar. Entonces se tienen que parar a distancia. Y entonces en el Antiguo Testamento hay una cantidad de normas y de leyes para cuando una persona tiene lepra. Entonces, una de las normas que hay, por eso Jesús les dice después vayan a presentarse, porque una de las normas que hay es que se daba un tiempo prudencial, unos días, para verificar si la mancha en la piel se seguía siendo blanca o si se había amainado la mancha en la piel, y podía considerarse a esta persona ya no como impura, sino se podía considerar pura. Entonces la persona tenía que hacerse de lejos, gritar y todo este tipo de cosas. Entonces digamos que ese es el problema con estos leprosos. Y además, en este caso era el sacerdote, ¿cierto? Porque Jesús les dice a ellos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Son ellos los auditores prácticamente que comprueban esto que nos está diciendo el profesor Héctor. Profesor, un poco redondeando esta primera parte de nuestro programa, para que culminemos pues con el mensaje de este significado y cómo a partir de esta exclusión de la cual ellos experimentan, pues recurren precisamente a aquel a quien ven con esperanza. Así es, Padre. El dolor hace que se unan a pesar de sus diferencias. La lepra es una cosa terrible en esa época, siempre es terrible. Hace que se unan y claman, en el versículo 13, claman como pidiéndole al Señor que los salve. Muy interesante, Padre, y le quiero decir a mis radioescuchas también, que aquí no utilizan la expresión rabí, ni raboní para referirse a Jesús, ni didáscalos, que son términos para maestros. Utiliza otro término diferente que en griego, o sea que no es que lo estén buscando como para que les enseñe, no es que lo esté buscando porque creen que él pues es un judío muy eminente, sino saben que tiene autoridad, saben que es una persona con alto estatus y saben que es una persona que puede ayudarlos. Entonces esto también es una expresión muy interesante y es una expresión muy típica de Lucas. ¿Y cuál es la expresión, profesor, en español? Maestro no utiliza ninguna de los típicos formas que se utilizan en otras partes, como rabí o raboní o didascalos o nada de eso. Le utiliza es otro término, epistates, para referirse a Jesús,
y este término se utiliza para mostrar autoridad, o sea, que ellos entienden que Él tiene la autoridad para limpiarlos, que Él tiene el poder para hacerlo, ¿sí? En este momento no necesitan que le vengan a enseñar a usted teología, que le vengan a enseñar que esto sí o esto no, que usted es samaritano, que usted judío, nada de eso. En este momento lo que necesitamos es que nos quite el problema que tenemos encima, que es que tenemos lepra. Entonces, no hay nada que hacer, lo que queremos es esto, y claman, y como dijimos al principio, ten compasión de nosotros, lo vemos en otros pasajes de la Biblia, lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, con los ciegos, Bartimeo, con el hombre con su hijo enfermito, la mujer cananea, sí, varias personas claman, y este clamor, si uno lo mira de pronto veterotestamentariamente, son clamores con grito, con llanto, con dolor, con tristeza, con angustia, son buscando realmente una solución, porque realmente estas personas pues sufren muchísimo. Entonces, este llamado que este llamado que ellos le hacen, pues obviamente llama profundamente la atención, y entonces entra, como les decía, entra la respuesta de Jesús, que es una respuesta rara, Padre. Bueno, pero yo creo que dejemos esta respuesta rara de Jesús para la segunda parte y quedarnos pues acá en esto que nos dice el profesor Héctor, con ese llamado, con ese clamor que hacen los necesitados a Jesús, y cómo nosotros, cada vez que le decimos lo mismo a Jesús, nos estamos reconociendo como necesitados. Cuando nosotros en la oración, en la liturgia, le decimos: Señor, ten piedad de nosotros. Y interesante también que no decimos ten piedad de mí, sino de nosotros. Sentimos que la necesidad también nos ayuda a construir la comunidad, a construir la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, a construir la sociedad. Pues bien, con este sentimiento de necesidad que reconocemos en quienes le piden al Señor la compasión, pues vamos a una importante pausa y ya regresamos. Bueno, un saludo nuevamente a todos ustedes, amables oyentes. Gracias por esperarnos y dar continuidad a esta segunda parte de nuestro programa Biblia y Comunidad. Hoy estamos reflexionando en torno al Evangelio del próximo domingo 9 de octubre de 2022, correspondiente al 28º domingo del tiempo ordinario. Con la ayuda del profesor Héctor Molano, del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, estamos profundizando en el sentido de este bonito texto del Evangelio de Lucas, capítulo 17, 11 al 19. Profesor, nos habíamos quedado con la bonita petición de los leprosos que le dicen a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Y habíamos quedado a la espera de cuál es la respuesta y el significado de la misma que le aporta Jesús. Profesor, ¿qué les dice Jesús? Imagínese, padre, y querido radio escuchas, que cuando si usted va a que le hagan el favor de curarlo y saben que esta persona tiene la autoridad, el poder para curarlo, que lo único que debe hacer es tocarlo, como quizá lo hizo en Lucas capítulo 5, que simplemente tocó a un leproso y lo sanó, que lo único que tenía que hacer, que pues perdóneme, Señor, por decirlo, que lo diga, que con que lo diga es suficiente. Pero la respuesta de Jesús es tremenda, porque les dice: no es que lo sanen ni nada de eso, sino que dice: id y presentados a los sacerdotes. Uy, aquí como ya entonces, les había comentado, profesor, yo creo que sí, se sintieron pimponeados, ¿no? Como cuando ocurre en algunas ocasiones que uno va a pedir un favor y dicen: uy, vaya a la oficina. No era esta oficina, era la del otro piso, era la de la otra cuadra, la de la otra localidad. Exactamente, padre, exactamente. Y entonces lo que Jesús está haciendo es utilizando los elementos que ellos tienen en su mente
que era precisamente lo que les decía que en Levítico capítulo 13 y 14 nos dice qué es lo que tienen que hacer las personas para cuando están sanadas. Ahora, obviamente en ese momento no estaban sanados, cuando Jesús les dice simplemente vayan y preséntense a los sacerdotes. Hay una cosa curiosa, es que coloca el plural de sacerdotes, porque digamos, esta es una cosa que es muy importante porque Jesús quiere dejar claro, se quiere testimoniar claramente este milagro, y que quede claro que no sea una sola persona que se dé cuenta que hubo un milagro. Y es muy, muy interesante pues entonces que los mande de esta manera. Muchos autores dicen, querido padre y radio escuchas, que esta parte tiene una similitud a un texto que está por allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Hacia los Reyes, en el capítulo 5. Allá hay un problema también con un sirio, y la persona no es del pueblo de Dios. Sirio con S, ¿cierto, profe? Sí, y entonces resulta y pasa que el profeta le dice, no, si quiere si quiere curarse, porque va a buscarlo, ¿no? El Naamán se llamaba, va a buscar al profeta y manda a una persona y no sé qué, y van y lo buscan, y por favor que lo sane. Y entonces le dice, no, lávese 7 veces en el Jordán. Y entonces se pega una embejucada este Naamán, porque dice, pero ¿cómo va a ser posible que este señor me mande a lavarme en este río cuando pues yo tengo ríos también? Finalmente el siervo convence a Naamán y se cura. Y es muy interesante porque allí también en esta historia el que vuelve a dar las gracias es el siervo. Entonces muchos dicen que tiene paralelos con este relato veterotestamentario, como que una conexión. Entonces, lo importante es que aquí se destaca, padre, la obediencia. La obediencia a la ley, pero la obediencia a la voz de Jesús, ¿sí? La obediencia, esto es lo que hay que hacer, y si esto hay que hacerlo, a veces le puede parecer a uno que no, a veces puede parecer que en mis actuales circunstancias quizá eso no es lo que yo creería que debería hacer, pero digamos que es lo que Dios dice que haga. Entonces, tanto en Naamán, que le tocaba bañarse 7 veces en el río, aquí como les dice, pero yo para qué me voy donde lo presentan los sacerdotes si no estoy puro, pero los que actúan con fe, salen con fe, camino hacia Jerusalén, hacia donde los sacerdotes, y evidentemente en el camino son sanados. Entonces, aquí se destaca la sanidad, la obediencia. La obediencia. Nos hablaba, recordémosle a los oyentes, profesor, entonces, ¿cuáles son esos 2 tipos de obediencia que usted menciona? Porque eran 2 obediencias, ¿cierto? La obediencia a la ley era una, ¿cierto? Sí, la obediencia a la ley, digamos, a la norma, a lo que estaba estipulado, y la obediencia, pues obedecer a la palabra de Jesús. Jesús está tomando los elementos que tiene la ley, la obediencia a la ley, pero digamos que aquí se presenta como una persona con autoridad. Entonces él dice, vayan y hagan esto. Y debe ser extraño que ellos estuviesen, ¿cómo se sentirían ellos pensando de que, pero yo para qué tengo que hacer esto? Si yo todavía no estoy sanado. Entonces escuchar a Jesús, uno escucha a Jesús leyendo la Biblia, uno escucha a Jesús sabiendo que Él nos está transmitiendo sus verdades a través de la revelación, como lo dicen los documentos de la iglesia y todo esto. Entonces podemos entenderlo. Y pues en el Antiguo Testamento los judíos eran, en el Nuevo Testamento también, muy pegados al detalle, a la ley. Entonces aquí recuerden que como estábamos entre Samaria y Galilea, pues hay un grupo de ellos que entienden cómo es la cosa. Ellos saben, no, sí, toca ir allá, pero pues yo todavía estoy con llagas y todo esto, pero no
actúan con fe inicial. Y lo difícil de esto, es que solamente uno de ellos se devuelve. Solamente uno es capaz de glorificar a Dios. Y aquí tengo varias cosas que quiero resaltarles, que quiero mostrarles. Tengo 4 punticos para mostrar. Bueno, profesor, ¿cuál sería el primer puntico entonces? A ver, el primero es la misericordia de Dios debería dar como resultado acción de gracias. La misericordia de Dios debería dar como resultado acción de gracias. Si la persona está recibiendo una gracia, un favor, algo que Dios le está brindando, le está dando, y ustedes que están escuchando, ustedes saben que algo pudo el Señor durante estos días, esta semana, el Señor con ustedes, pues debería dar como resultado una acción de gracias. No tomarlo como simplemente, no, es que eso es lo que tenía que hacer, que es lo que hicieron los otros 9. ¿Sí? Porque el texto está centrado sobre todo, pues obviamente en el samaritano, pero sobre todo en aquellos 9 desagradecidos, ¿sí? Porque al final cuando uno lee el versículo 17, el texto está muy centrado en ese. No quedaron limpios los 10, los otros 9, ¿dónde están? Entonces uno se da cuenta que en el versículo 17, los 9 están en el centro de estas preguntas. Hay 3 preguntas en el versículo 17. No quedaron limpios los 10, los otros 9, ¿dónde están? O sea, los 9 están en el centro de estas preguntas. Entonces, digamos, este es un problema, que la persona reciba una gracia de Dios y no dé como resultado una acción de gracias. Incluso tal vez es lo más difícil, ¿no, profesor? Y amables oyentes, porque digamos que los 10 leprosos le pidan a Jesús, ten compasión de mí, es casi normal que un necesitado le pida a Dios. Más difícil, como usted lo acaba de mencionar en este primer punto, que alguien que ha recibido una gracia de Dios le dé gracias. Y qué bonito ser agradecidos. Ser agradecidos es, tal vez como nos lo menciona el profesor, parte de nuestra vida, de nuestra dimensión humana. Y cuán fácil es olvidarnos de Dios cuando estamos en la bonanza, en la salud, en el bienestar. Así es, Padre, así es. Y quiero que también observen en el versículo 15, la segunda cosa que les quiero enseñar es que Dios trabaja a través de Jesús, porque dice, se volvió glorificando a Dios en alta voz. O sea, está reconociendo a Jesús como Dios, ¿cierto? Y es importante entender que es Dios a través de Jesús que está accionando. Entonces, digamos que aquí no sé cómo decirlo, la divinidad está trabajando a través de Jesús. Dios, el Padre, es glorificado, pero es Jesús el que hace la obra directamente allí, y entonces recibe glorificación. Otra cosa, pues, que es evidente, es que el extranjero es el más sensible, porque después dice en el versículo 16, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tremenda lección que le está dando aquí a los judíos. Y esto lo encontramos no solamente en estos pasajes, lo encontramos con la mujer samaritana, con la parábola del buen samaritano. En varios pasajes encontramos que los samaritanos realmente están de pronto más cerca de Dios de lo que los judíos pensaban. Entonces, postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Entonces el extranjero es más sensible, el que está en una condición como de más dolor, como de más ostracismo, y uno lo ve en cómo reaccionan las personas frente a ciertas bendiciones que Dios les brinda. Entonces las personas con más dolor, con más separación, son las personas que típicamente son más agradecidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y vea cómo es muy estratégico el narrador, ¿no? Para tratar de ganarse la benevolencia de nosotros los lectores, y especialmente de los judíos,
que menciona todas las cosas Exactamente. bonitas que hace este hombre agradecido y deja para el final la que puede causar rechazo. Dice, al final dice, era un samaritano, ¿no? De pronto, Así es, padre. como cuando la novia, la hija va a presentarle el novio a los papás, pues primero le echa el cuento todo lo bonito que es ese y de pronto si tiene algo que sabe que no le va a gustar a los papás, lo deja de última, ¿no? Muy estratégico el narrador también para que lo primero que veamos en la otra persona sean los aspectos positivos. Así es, padre. Así es, exactamente. Y otra cosa que quiero que resaltarles es, la bendición de Dios se puede apreciar o despreciar. Qué triste eso. La bendición de Dios se puede apreciar o despreciar. Finalmente, el texto no dice que fue que ellos fueron allá y después les volvió a dar lepra. Los 9 que no fueron les volvió a dar lepra. No, eso no dice. Eso no dice. Pero lo que sí podemos entender es que ellos no fueron agradecidos y entonces la bendición de Dios se puede apreciar o despreciar. Entonces es terrible esto porque estos 9, como les digo en el versículo 17, en medio de estas preguntas que están allí, tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Los 9 está en el centro, digamos, de alguna manera en medio de estas preguntas. Entonces, digamos que los 9 son los desagradecidos y se resalta mucho esto, ¿no? El texto, como está diciendo el padre, el narrador se ubica estos 9 como los que realmente no están dando la gloria. ¿Y dónde están? Los otros 9, y menciona, y los 9, ¿dónde están esos 9? A ver qué pasó. Entonces la bendición de Dios se puede despreciar. La bendición de Dios se puede despreciar, eso es terrible. Y otra cosa, pues, es el conocimiento de Dios, ¿no? Porque Jesús sabía que habían quedado limpios, ¿no? Él había dado ya la orden, seguramente, de su limpieza, y dice, ¿no quedaron limpios los 10 y los otros 9? Él sabía que todos habían quedado limpios, pero no habían querido volver. Entonces, el desagradecimiento, la falta de agradecer a Dios, de glorificar a Dios, de darle las gracias, de decir, bueno, estoy muy agradecido. A veces hay cosas tan sencillas como levantarse. Si usted es citadino, seguramente le es muy fácil abrir la llave y tener agua. Le es muy fácil cocinar, le es muy fácil muchas cosas. Y a veces nos olvida en medio de todas las bendiciones que tenemos, aún de muchas de las cosas que Dios nos ha curado, nos ha sanado, y no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Entonces quiero repetirlas. La misericordia de Dios debería dar como resultado la acción de gracias. Dios trabaja cerca de Jesús. El extranjero o el que está más alejado es el más sensible, y la bendición de Dios se puede apreciar o despreciar. Qué bonita enseñanza, profesor, pero no nos vaya a dejar sin de pronto hacernos percibir el significado de ese último mandato que le da Jesús a este hombre que ha sido curado y que le ha devuelto a él el agradecimiento, ¿no? Cómo culmina todo esto. No termina solamente, como nos dice el profesor, con estos 4 elementos de frente a la acción de gracias, sino que aún Jesús tiene algo que decirle a este hombre que se ha curado. Sí, padre. Entonces le afirma, ¿sí? Le afirma de una manera increíble después de verle postrado, porque dice que llegó y se postró a sus pies y dice, no viniste sino tú, o sea, no viniste tú nomás. Y dice este extranjero muy interesante, pues, como el padre lo menciona, como el narrador dice, bueno, es un extranjero y tiene que quedar claro para los escuchas judíos que a ellos les falta la gratitud. Y Jesús le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Muy interesante porque la persona actuó con fe, glorificó a Dios con fe, recibe la bendición de Dios, o sea, recibe la confirmación, por así decirlo, cuando le dice levántate,
tranquilo, ya está bien, ya tú has creído, tú tienes la fe y tu fe te ha salvado. Y es bonito esto porque la persona realmente llega a apreciar esta afirmación que Dios tiene, ¿no? La afirmación que Dios le da, dice, vete, tu fe te ha salvado. Y es muy interesante porque utiliza la expresión salvar, ¿no? Y salvar ya tiene toda otra connotación diferente a la sanidad, ¿sí? O sea, diferente a la sanidad física. Como les decía, la lepra es una figura del pecado. Entonces, digamos, sí se ha salvado. Los otros quizás se curaron, pero se salvó. Porque precisamente no solamente se le quitó la lepra física, sino se le quitó, por así decirlo, la lepra espiritual. Y utiliza, para salvar, utiliza la expresión soxo, que en griego, que es la que siempre se utiliza, o la que en el Nuevo Testamento típicamente se utiliza para mostrar que Dios está actuando para salvar. Entonces lo afirma, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien interesante, profesor, cómo hay esta relación entre la fe y el agradecimiento, porque usted nos ha enseñado de manera muy especial el énfasis que el evangelista pone en ese ser agradecido, y en esta última lectura que Jesús hace, ve ese agradecimiento casi como expresión de la fe. Profesor, ¿podríamos decir que una persona de fe es agradecida, o cuál sería la relación entre fe y agradecimiento? Muy buena, padre, excelente esa unión. Debería ser agradecido. Y usted me está haciendo recordar que tengo precisamente un libro sobre la gratitud, que es un aspecto importante, digamos, por ejemplo, no solamente importante en la relación con Dios, es inclusive muy importante para evitar deprimirse, porque es que usted solo está pensando en lo que no tiene, y si usted piensa en lo que ya tiene, en lo que ya está viviendo, sabiendo que eso es parte de la voluntad de Dios, sabiendo que eso es lo que Dios tiene para usted por A, B, C o D razón, digamos que eso es adecuado. Sí, padre, la persona de fe es agradecida, ¿sí? Se supone que debería ser agradecida, entonces es correcto, padre. Y profesor, a nuestros oyentes, vean, pues aprovechando tener aquí un profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, y además invitando a todos nuestros amables oyentes a que siempre nos sigan, siempre nos escuchan, y bueno, a que se arriesguen a tomar clases aquí en Uniminuto, ya sea del profesor Héctor y de todos los demás excelentes profesores que tenemos. Pues les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para la carrera, el programa de Ciencias Bíblicas, para que también ustedes ojalá se vuelvan expertos en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Profesor, para terminar, quisiera de pronto que un consejo a los oyentes. ¿Cómo podríamos nosotros en la vida actual unir brevemente fe y agradecimiento ya en modo concreto para nuestros oyentes? Sí, gracias, padre. Muy bonito esto que me dice, padre. Lo primero es tener una buena relación con Dios, y ser agradecido con lo que usted ya tiene. O sea, le invito a que tome un tiempo en el día de hoy, un momentico, unos minuticos, y se dé cuenta todo lo que tiene, empezando por la vida, empezando por si está escuchando este programa, tiene un elemento para escuchar el programa, dele gracias a Dios. Si lo está escuchando, dele gracias a Dios porque puede escuchar, ¿sí? Dele gracias a Dios por la comida, tome un tiempo para ser consciente de todo lo que Dios le ha brindado, de todo lo que Dios le ha dado. Qué bien, profesor, pues sí, con este llamado a ser agradecidos, pues también les agradecemos a ustedes, amables oyentes, por estar aquí cada semana escuchando y profundizando. Profesor, muchas gracias por esta enseñanza, por este video y por estar aquí con nosotros
en este programa, profesor. Muchas gracias, Padre, a usted y a todos los radioescuchas. Dios los bendiga. Bueno, y a ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Aceptemos este último llamado que nos hace el profesor esta noche. ¿Qué tenemos nosotros para agradecerle a Dios? ¿Por qué estamos agradecidos con Él? Muy amables por su atención y los esperamos también el próximo jueves y viernes en este su programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, Biblia y Comunidad. Una feliz noche para todos.